Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes. Muy bien. Pues nada, se ve bien también, se escucha en la pantalla también, ¿no? Muy bien. Pues nada, vamos a empezar y entonces vamos a hacer una sesión de tutoría de dudas y luego plantearemos, intentando profundizar un poco sobre un concepto que vimos ayer por la tarde. Si alguien quiere voz, me lo pide y, y entonces le doy paso. ¿eh? Ah, Venía quizás a raíz de varias consultas que he recibido de la clase de ayer y digo, pues hemos estado trabajando con Iván en particular de Sevilla y vamos a intentar, pues, y vamos a intentar, como digo, de contestar las preguntas y un poco, pues, ver. Lo que quería realmente yo mostrar es hablar de uno de los conceptos del tema de los pilares, más en particular el tema de los extremos. Acordemos que nosotros, el fundamento de nuestro sistema, ahora que todavía no hemos empezado, se basa en estructurar correctamente el mercado. Esta estructuración nos va a permitir entender el lenguaje del precio, entender qué historieta, qué cancioncita está haciendo el precio y con lo cual, de forma discrecional, evaluar lo que está haciendo y luego ya así, en esa zona caliente, abrir la cinta, el libro y si lo vemos interesante especular, pues clicar. En este sentido, lo que vamos a hacer es juzgar y si podemos hacer alguna práctica el concepto este de extremos. Hemos estado trabajando con Iván el sábado y él ha estado también trabajando por su cuenta y le he pedido que me ayude un poco en la tarde de hoy. Iván, estás ahí, ¿verdad? ¿Me oyes bien? Sí, estoy aquí, Ferran. Buenas a Muy todos. bien. No sé si le oyen bien los compañeros. A Iván habla un poco así podemos ver si Hola, buenas, ¿me escucháis? un poco bajo, ahora mejor, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Cuál es la idea nuestra del trading? La idea de trading que queremos sería la de buscar aquellas zonas donde por tener una condición de extremo nuestras entradas tengan una mayor probabilidad. Es decir, la idea que buscamos sería, por ejemplo, en este caso, en el caso del euro dólar, la idea de que en una bajada nosotros lo que queremos es trabajar aquellos momentos en los que el precio de la bajada hace un movimiento extremo, un movimiento a favor de la tendencia, pero el cual se ha colocado fuera de lo que es propiamente su trabajo normal, para luego seguir con la tendencia. Es decir, este es el concepto que hay detrás del concepto de teoría de extremos. Hablábamos ayer con Iván de varios ejemplos, las limitaciones que tiene y, en definitiva, cómo nosotros podemos abordar este concepto. El caso del Aussie lo estuvimos viendo, el cual ha hecho un spike y ahora sigue subiendo en canal y por lo tanto nos interesaba comprar todas estas zonas de aquí. Muy bien. Uh, vamos a profundizar un poco más en este concepto y, en definitiva, me gustaría hablar de qué es lo que en particular lo que yo busco aquí. Es decir, qué comportamiento es el que yo buscaría aquí. ¿De acuerdo?
vamos a empezar con esto y luego abordaremos el tema de las limitaciones que tenemos de juzgar propiamente estas zonas de extremos con lo que es la volatilidad. En particular, lo que yo busco aquí es un patrón el cual voy a describir seguidamente. Venimos, lógicamente, de una tendencia alcista y lo que queremos es que esta tendencia alcista haga una corrección, pero una corrección, en la cual dices, esta es la corrección normal, pero que sin embargo ha hecho una corrección extrema. Entonces, eso es lo que queremos buscar. Esas zonas, como decía antes, donde tenemos más probabilidad. ¿Y cuál es el tipo de patrón que buscamos aquí? Lo que yo busco en esas zonas es un comportamiento del precio como el que voy a dibujar. En realidad, venimos de una bajada, propiamente una corrección de la tendencia principal, y lo que solemos observar al final de las bajadas es lo que llamamos un clímax, es decir, una aceleración. Esta aceleración, la cual empezamos a introducir el volumen, coincide con un clímax, un volumen extremo. Todos los traders sabemos que suele coincidir con el final de la corrección. Pues bien, eso de forma incorrecta, sin tener más confirmación, podía inducir a algunos traders a entrar aquí largo, es decir, a intentar pillar esto que es un cuchillo afilado cayendo, intentar pillarlo al vuelo. Muy bien, esto que es totalmente desaconsejable, ya que necesitaríamos una confirmación, se podría intentar. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en esas zonas? Tras esa zona en el cual hay este movimiento parabólico, que le podemos llamar un flush, puede haber uno o puede haber varios, lo que solemos tener luego es una zona de lateralidad, es decir, una zona en la cual el precio se enranga, es la cual esa zona de conjunto de velas alcistas o bajistas y en la que podemos tener varios flush lo hago la onomatopeya de caída, lo que esto induciría, nosotros como traders, habiendo visto el clímax, podríamos pensar que todo esto es una zona de acumulación, la cual cosa va a inducir a muchos traders que sabemos que esto es un punto de giro del mercado a comprar, para que el mercado corrija y siga para adelante. Esto en definitiva coincide con lo que nosotros hemos visto aquí. Hemos visto en ese indicador de Bell Hayate que el precio estaba tocando una desviación típica muy alejada. Pues bien, sigo avanzando. ¿Cuál es el comportamiento real del que mueve la palanquita en estas zonas? ¿Cómo lo suelen mover? Pues lo que suelen hacer es lo siguiente. Lo que suele hacer es un pinchazo. Suele hacer un pinchazo de todo este rango, la cual cosa va a hacer que todos los que estaban comprados ya no están. Y a su vez va a inducir a vender. Con este movimiento del pinchazo que digo yo, este quiebre, que le dicen en Sudamérica, hace que todos los que estaban largos, al hacer este movimiento violento, decidan cerrar por miedo. Y a su vez, gente que estaba pensando vender, dice, ostras, se me escapa otra vez. Y vende esta caída. ¿Cuál es el siguiente movimiento de manipulación del mercado que van a hacer? El siguiente movimiento que van a hacer es una trampa de este quiebre. Es decir, una trampa de este pinchazo. Como vemos, podríamos pensar que en definitiva este movimiento de aquí no es más que una falsa rotura
la cual habitualmente también es comprada. Es decir, el trader agresivo indebidamente compra el clímax. En esa zona donde todos los robots y todos los traders ven este comportamiento, dicen que es una zona de acumulación y compran también. Y en esa zona también suele ser comprada por traders, los cuales pues consideran que eso es una trampa del mercado la cual va a subir. Pues bien, ¿cuál es el siguiente movimiento que esperamos? El siguiente movimiento que esperamos luego ya es propiamente la recuperación de la zona. Esta es la palabra clave en este patrón de extremos. Es decir, que aquí lo que buscaremos es que el precio me recupera la zona y me haga un bastoncito. Es decir, una vez recuperada la zona, el precio va a hacer un movimiento correctivo, el cual va a testear propiamente toda esta zona de aquí. Es precisamente este movimiento correctivo nuestra entrada. Y aquí es donde nosotros entraremos, repito, porque me habéis preguntado alguno, vale, ¿y cómo se entra aquí? Bueno, pues necesitamos la cinta, el libro, necesitamos, claro, necesitamos cosas, pero en definitiva, el tipo de comportamiento viene a ser algo parecido a lo que acabo de dibujar. ¿Qué va a pasar seguidamente en el mercado? Pues lo que va a pasar seguidamente en el mercado es un movimiento de short covering. El short covering es cobertura de cortos, es decir, los que vienen aquí vendiendo, los que han vendido aquí, los que se han tirado a la piscina pensando que se les escapaba otra vez, o los que consideran que esto es un pinchazo, una falsa rotura, un quiebre, este es el clímax y ese es la trampa, y también han vendido, pues lógicamente el short covering de toda esta gente va a hacer un movimiento muy violento, un movimiento que va a catapultar para arriba el precio. ¿Por qué? Porque la cobertura de todos estos cortos son compras y por lo tanto se espera un movimiento de este tipo. Esperamos aquí un movimiento así, un movimiento de este tipo y luego una gran aceleración, la cual cosa es el patrón de giro en toda esta zona que me preguntabais. No sé si se ha entendido bien, si hay alguna pregunta al respecto. Por ejemplo, aquí tengo algunos vídeos de flush. Aquí podéis observar. Estos vídeos no son míos, pero me parecen útiles y vemos los flush que ha habido, el flush, la zona lateral, el quiebre y propiamente luego una trampa. Pues bien, cuando el precio sube, lo que hacemos es esta corrección de aquí, siempre que el precio mantenga la zona, es la zona donde nosotros buscamos la compra. Esta es nuestra zona de interés. Lógicamente aquí no es para ir a ganar 10 ticks de nada, es para ir a buscar movimientos muy, muy, muy grandes. Por ejemplo, aquí tengo el movimiento que vemos aquí. Por ejemplo, aquí se ve más claro. Aquí vemos, por ejemplo, el movimiento que describo. El movimiento que describo, venimos de una caída hacia un extremo, venimos de una zona de lateralidad y venimos de voy a pararlo un momentito, y venimos, aquí lo tenemos, la zona de lateralidad, el flush, el quiebre, parece que recupera esta vela. Recordemos que esto es H1, es una hora. Esta vela induce a comprar y finalmente la trampa. Repito, la zona enrangada con el clímax, el flush, el quiebre, la trampa. Y seguidamente fijaros lo que dibuja este trader. Está buscando pues un pinchazo, un falso quiebre
y lo más importante, la recuperación de la zona, el test y luego un gran impulso corrector, el cual haría un impulso de este tipo, que en 2-3 velas recorre 100 puntos, por no decir 150. A ver si tengo algún ejemplo más que mostraros. A ver si aquí pudiera... No sé si hay alguna pregunta al respecto que hacer en relación a este tipo de comportamiento que se me había preguntado por alguno de vosotros, qué es lo que debemos observar en esta zona. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Muy bien. Esto es en definitiva lo que yo, diríamos, ando buscando en estas zonas de giro. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en el que falló el sistema en el eurodólar, no se acabó de girar correctamente. Veamos este ejemplo, que es un ejemplo de esta semana real. El precio hace una caída parabólica sobre nuestra zona, hace una zona enrangada y seguidamente nos hace un quiebre, un pinchazo de esta zona, el cual me gusta que haya propiamente la trampa. Pues bien, ya tengo todo el esquema. Lo que deseo es el giro para la vuelta a lo que podíamos hablar que sería la vuelta al centro de gravedad. Fijaros aquí este es un pantallazo mío real. ¿Qué he hecho yo? Yo me he tomado el punto del clímax como punto cero. Yo no soy de Fibonacci ni mucho menos. Sin embargo, me ayuda bastante aquí para buscar una entradita. El punto A del Fibo, aquí tengo el punto B del Fibo, el 0 y el 100, y esa es mi zona de trabajo. ¿Qué espero? Espero la recuperación del nivel, el test del nivel, para seguidamente buscar, una vez ya tengo hecho el clímax, el rango, el flush, la trampa, eso jamás debería de haber recuperado el nivel. Y una vez recuperado el nivel, es en esa zona, en esa caída, en esa corrección es donde yo busco mi entrada. Fijaros que aquí me hizo una y me volvió a poner a prueba un poquito más tarde. En concreto, el Fibonacci que yo he usado, busco esta zona entre el 61 y el 50 como mi zona de entrada. Aquí es donde hice la entrada. En otras palabras, aquí y únicamente aquí es donde yo miraré la cinta. Lógicamente miraré la cinta en todo este rango para ver la estructura, para ver realmente, asegurarme de que esto ha estado comprado. De momento ahí no vamos a entrar. Simplemente quería contestar a la pregunta de si nosotros usaremos aquí la cinta y el libro para entrar, pero a mí en particular me gustan estos esquemas. ¿Dónde tengo yo el stop de esta entrada? En particular me gusta ponerlo sobre el 125 por decir ahora una cifra de este Fibonacci que acabo de calcular. Es decir que aunque aquí me corrigieran haciendo un paseo aleatorio, me pincharon un poquito por debajo, no me asustaría. ¿Y dónde tengo los targets de este patrón? Los targets de este patrón tengo en la proyección del 161 y la proyección del 200. Es decir, aquí tengo mi primer cierre y aquí tengo mi segundo cierre. Y el tercer cierre es el que cuando todo esto hagan el short covering, los que han, porque esto ha inducido a vender, sube que te llevo, venga, vamos a vender, cuando todos estos se los funden, es cuando en ese momento hace un movimiento de estos que vemos una subida espectacular de 200 puntos. Creo que Laura tenía una pregunta, vamos a ver si la... Espero que las preguntas que me hayáis hecho estos días después de la sesión
hayan quedado contestadas. A ver, esperas que la acción del bastoncito sea en algún nivel FIBO. En particular, no suelo usar FIBO, sino utilizo la cinta y el libro. Es decir, aquí en concreto, francés, vamos nosotros a usar propiamente el libro, el bookmap, para asegurarnos de que aquí tenemos la entrada. En realidad, esa corrección de aquí, yo sé o pretendo saber dónde se acabará por el libro. Ahora bien, ciertamente, este uso del Fibonacci, desde donde acaba el clímax hasta donde acaba el flush, o incluso te diría la trampa, pues es una idea muy ingeniosa y que es una idea muy buena. Algún compañero de sudamericano que conocido me usa el 23 en vez del 50, pero a nosotros lo mismo nos da. En realidad hay pocos ticks de diferencia y en definitiva, pues lo mismo da entrar en un nivel que en otro. Nosotros ahí evaluaremos la cinta, evaluaremos el libro para si podemos ajustar normalmente el nivel a cuanto mejor, mejor. POC. En realidad, el centro de gravedad, Laura, no tiene nada que ver con el POC. En realidad es yo diría que podemos abrir, si queréis, el código fuente del indicador de Ninja y ahí pudiéramos ver, calcula regresión. Pero bueno, vamos nosotros a empezar a pensar, que dicen, con la cabeza. No vamos a utilizar estos indicadores de forma mecánica. Sencillamente, nosotros vamos a evaluar que hay una tendencia alcista y ha hecho una corrección, la cual ABC, y esta corrección, pues dices tú, ostras, se les ha ido de las manos. Esta corrección se extiende en el tiempo y en puntos y en ese momento vemos que se les va de las manos. Aquí yo tengo un extremo. Aquí puedo aplicar la teoría de extremos y aquí es donde yo realmente voy a aumentar mis probabilidades de que esta tendencia recubra, o sea, que dicen resume, siga, esta tendencia siga la tendencia principal que es de subida, como el caso que veíamos aquí en estos casos de aquí. ¿Algún otro trader italiano usaba este concepto y hablaba de hole in the who? Hole in the who's. Es decir, un pinchazo, tengo yo una manguera, y este trader italiano me compra en los pinchazos en la manguera. Quieras que no, viene a ser un poco lo mismo. ¿De acuerdo? A ver si hay alguna pregunta más. A ver. Sí, habla George, lógicamente, ahí buscaremos divergencia de volumen. Buscaremos divergencias de volumen y asimismo divergencia, lo más importante, divergencias del delta. En realidad, ahora no lo vamos a ver todavía, pero lógicamente en esas zonas es donde nosotros nos explayaremos al máximo con la cinta y con el libro, buscando lo que dices, George, divergencias de volumen, divergencias de delta, en general aberraciones. Yo en mi operativa no suelo usar Elliott, pero me gusta en particular trabajar los fallos de quinta y fallos en C. ¿Por qué? Porque fallo en C, o sea, XA, la corrección, XA, BC. Y tú dices, ostras, esto me ha fallado. Me ha fallado porque aquí tengo un fallo de C.
eso debería de haber extendido. Y es que en realidad la institución no cuenta ondas de Elliot. Como la institución no está por tonterías de cuenteos ni nada, ni historias, entonces dice ni fallo de C ni nada. Dice, esto es una línea de perro guardián y tú de aquí no pasarás. Por eso se produce el fallo de C o asimismo 1, 2, 3, 4. Dices, ostras, la quinta no ha extendido, fallo de quinta. ¿Por qué? Porque la institución no está por la labor. Dice, ya basta de tonterías y de aquí no pasarás. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más que hacer. Espero que hayan quedado contestadas las preguntas que me hicisteis ayer. Y entonces me gustaría pasarle a Iván. Iván, si estás ahí, si me puedes ayudar en ese sentido. En este sentido, con Iván estuvimos con el eurodólar viendo algunos esquemas el cual el precio podía hacer, ¿verdad, Iván? Estuvimos el sábado. Sí, así fue. Me estuviste explicando un poquito. A ver. Y luego además estuvimos haciendo, bueno, ha hecho el script, lo ha testeado la estrategia de forma automática y si os parece, pues lo podemos ver. A ver si hay alguna pregunta más y te pasaría la pantalla y entre todos vamos viendo lo que hay. En realidad, decíamos ayer que yo uno de los principales fallos que veo en muchos traders y también en mí mismo es una mala homogeneidad entre lo que es el time frame y los conceptos. Y aquí podríamos ver el mismo conflicto. Es decir, si yo tengo un gráfico ahora de H4, lógicamente yo pongo un stop de 3 ticks, pues veréis que entro aquí para buscar un target de, un target de un tip, pues esto es un error. Es decir, cada time frame tiene su error y tiene su cosa lógica para hacer trading. Y por lo tanto, aquí, cuando configuremos este indicador, lógicamente tendremos que ver homogeneidad para que el indicador nos muestre lo que realmente queremos buscar. A ver si puedo repetir este concepto. Le paso el mando a Iván y lo vemos. En realidad, esta zona de aquí, que sería el mismo patrón el cual acabo de describir, repito una vez más, espero que no hacerme pesado. Tengo una zona parabólica, una caída parabólica, y el precio, aquí los traders han comprado este soporte. Tras esta caída parabólica, una zona de acumulación, distribución. Finalmente tengo el pinchazo, la cual cosa mata a todos estos. Y luego además tengo la trampa. Y seguidamente, pues ya lo que tengo que esperar. Un short covering, el cual va a hacer un movimiento de este tipo. Por este motivo, yo, con inteligencia, viendo aquí, fijaros que solo tengo marcado la búsqueda de largos. Y, por lo tanto, y es lo más importante, y ahora discutiremos con Iván, tiene que haber una correcta parametrización del indicador, porque el indicador indebidamente me podía, por ejemplo, dibujar un tipo de canal, si yo lo parametrizo mal, por ejemplo, de este tipo. Y buscar aquí, decir, no, es que la manguera viene cayendo en esta dirección y por lo tanto yo buscaré un corto aquí, cuando en realidad yo tengo que buscar largos por lo que acabo de argumentar. De la misma forma, pues nos hubiera podido pasar aquí. Una mala parametrización, tú dices, no, es que aquí en realidad busco cortos y claro, no nos hubiera hecho bien. Iván, si te parece bien, te paso el mando. Me gustaría si Sí, pudieras empezar por los charts que hicimos ayer tú y yo, venga, enseñando. vale, perfecto. Solo tienes que aceptar presentador. Y si te parece, yo te voy interrumpiendo si nos molestia. A ver. Si quieres Avísame explicar cuando se tú. vea la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo la veo. Vale.
Perfecto, pues lo que comentamos ayer Ferran y yo, ¿vale? Que me explicó, lo que hicimos fue en 4 horas marcamos Iván, estas mejor líneas de si aquí, minimizas el Skype. el sky, esto aquí, ¿ya? Todavía no, mejor si lo minimizas. Espérate, espérate, lo cierro de aquí, está, fíjate. Ahora, Ahora, sí, sí. vale, lo que comentaba, como en 4 horas marcamos la línea de tendencia, esta de aquí, después marcamos esta de aquí con el indicador que nos pasó Ferran. Ambas señales nos daban aquí una posible compra. Bajamos a M15 y hicimos, bueno, me Iván, explicó él más bien. Dime, permíteme que te interrumpa. Para mí, si haces el signo menos de zoom out, para mí esta línea de tendencia que has dibujado antes o que dibujamos ayer, sí, la dibujamos. por ejemplo, en Sí, diario la veremos o en H4, esta línea roja inferior para mí es bastante importante. Si te acuerdas, si quieres ver explicar cómo la calculamos, vale, lo que hicimos fue, marcamos bórrala si primero quieres estas y de lo aquí. haces. Sí, a ver, marcamos estas de aquí primero, cogiendo estos puntos de aquí. Como, más o menos, Ferran me lo explicó como pudo porque estuvimos con el Sky y lo que hicimos es trasladarla aquí abajo, cogiendo estos puntos de aquí, este y estos de aquí. A ver si desde aquí se llega mejor. Así se ve mejor. ¿Se ve mejor así? Sí, sí, perfecto. Es decir, que Entonces, esta línea tiene bastante importancia, ¿eh? Y una por vez lo que, tanto vale la pena especular sobre ella. exactamente, también además el indicador con estos periodos que pusimos indicaba posible compra aquí también, una posible zona. Entonces ya lo que me dijo Ferran fue que bajásemos a M15. Aquí está el push, que el flux que me explicó ayer, el rango y la ruptura. Espérate que lo voy a poner un poquito más grande. Y la ruptura de aquí. Entonces ya lo que me dijo es que en principio el precio tendría, a él le hubiese gustado que hubiese llegado un poquito más alto el precio, que indicaría más fuerza. Pero en el caso este no ha sido así. Aún así, me dijo que cuando se hiciese la apertura, si no habría un gap fuerte, si llegase a este punto, que pusiese una orden de compra. Yo la pondré, a ver qué tal el resultado, mandaré fotos y demás para que digamos un seguimiento. El primer objetivo sería el 161, como he explicado anteriormente él, y el 200. Y el tercero, haríamos ¿Os acordáis que nosotros entramos a las 5 de la tarde o quizás un poco más tarde en la clase, porque ya concebíamos que era un lugar de extremos, había la trampa había el flush, había el pinchazo el pinchazo que Sí, es la este de ruptura. aquí o quiebre que les llaman y luego la trampa si quieres marcarla. Esa sería la trampa. Ahí es donde entramos. ¿Eh? Y Lo que pasa es que, claro, esta corrección, tú la has marcado muy bien, debería de haber subido más, hasta aquí. Y luego hasta aquí, esta caída posterior es la que nosotros compraremos. La al última. 50%. Esto es la zona del 50, 60. Esa caída es donde nosotros entraríamos largo. Primer cierre 161, 200 para scalp y luego la tercera esperaríamos recuperación de zonas para buscar el velón del short covering que con el tercer lote haríamos una gestión dinámica para arriba. Entonces, Iván se ha comprometido, ¿verdad?, durante la semana a monitorizarlo y ver a ver la evolución. Sí, a ver, a ver qué tal, si puedo hacerlo realmente bien, a ver, si con el trabajo no me fastidia ni nada. Pero vamos, Iván, ahí estoy hicimos en ello. también lo mismo, pero en un time frame Hicimos mayor, ¿verdad? 4 horas, exactamente, este de Si aquí. quieres explicarlo. Teníamos aquí el push, este de aquí, el flux,
teníamos el rango, toda esta parte de aquí, se hizo la trampa, y aquí lo que esperaríamos, o sea, perdón, la ruptura y el pinchazo, como dice Ferran, aquí lo que esperaríamos, me dijo Ferran, es que llegara otra vez para arriba, hiciese aquí la trampa y aquí entraríamos. Y entonces lo mismo, sería exactamente lo mismo, coger y al 50% entrarle, salida a 161 una y a 200 otra, y si hay un mechazo, pues la tercera ya sería ahí. Sí, 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 sí. Bernardo está preguntando, pon un momentito Sí, el eso es lo que estaba cálculo viendo. El FIBO en y H15, a lo ver, hacemos al revés, ¿eh? ¿Qué quieres hacerlo para delante de todos? Que es una cosa al revés del ortodoxo que hay que hacer los fibos. ¿Y quieres borrarlo y volver a hacerlo para, Iván? sí, aquí estoy, ¿se me ve? Y, bueno, deberías de minimizar el Skype. Ahora. Ya verás, borra el FIBO y lo hacemos. Por ejemplo, se ve bien en el otro gráfico horario. Se ve En más claro. Sí, si borrases el FIBO, el FIBO ya está borrado. ya está borrado. Sí, Perfecto. Fijaros aquí marca cómo aquí. tomamos el FIBO de un punto que parecería inverosímil, un punto que nadie tomaría. Nos interesa estudiar en particular este quiebre o pinchazo, ¿de acuerdo? Así como la trampa posterior. No somos Y de al final, FIBO, no necesitamos el FIBO. Lo que pasa al char se ve muy vacío. Entonces, pues bueno, por ver, por encorsetar de alguna forma, pues hacemos un FIBO, pero no tendríamos necesidad de hacerlo. Es claro, y simplemente aparte también la ventaja es que con el FIBO podemos marcar fácilmente los los objetivos. takes. Eso es. Claro. Se ha contestado la pregunta, ¿no, Bernaldo? ¿Hay alguna pregunta más? Ok. Muy bien, pues No, no hay más preguntas. ¿Por qué no? Entonces, hemos intentado, ah, hemos intentado, ahora está preguntando Sergi y Laura, vamos a esperar. sí, la línea roja son exactamente, sí. Lo que pasa es que Sí, MetaTrader se ve, sí, cuando metes zoom se ve un poquito distorsionado. sí, sí, claro, y tampoco están ajustadas al máximo, Ah, exactamente, porque fue todo rápido y él me iba guiando por Sky también. y menos en MetaTrader, MetaTrader que hacen las velas como quieren, hay que graficar en el futuro o en el spot. La ¿eh? recuperación del nivel puede introducirse hasta dentro de la Sí, zona de rango. eso es muy importante. Para mí, si quieres volver a poner yo, por ejemplo, me gustaría que, si habla de el primer tramo rojo que dibujaste, este. Sí, para él lo más importante es que hubiese tocado Sí, el 100 sí. y una vez hubiese tocado el 100 hubiese vuelto a bajar. Y Y aquí es cuando, digamos, daría... si sube más, mejor que mejor. Mira que te digo. Cuanto más suba, mejor. ¿eh? Sí, Cuanto pero más yo lo que suba, mejor. entiendo, Por eso, Ferran, sí, sí, sí. si llega al 161 ya dejaríamos, no entraríamos después, ¿no? Es que nosotros, como insistimos de siempre, somos traders discrecionales y por lo tanto ya me da igual que llegue, no llegue, sobrepase. Vamos a valorar cómo está ahí el panorama, cómo está ahí la subasta y por lo tanto le ha faltado un puntito. Por ejemplo, tú bien decías que no ha tocado la línea de quiebre el 100%, ¿verdad? Mar pone el No, no. cursor ahí y eso no nos gustaba. Entonces, de forma discrecional, pues podíamos, tú has entrado ahí largo, pero de forma Bueno, discrecional podíamos abstenernos, decir, pues no vamos solo a mirar, o sea que, pero bueno, en definitiva, una buena subida, una buena recuperación, mejor que mejor. Espero que hayamos contestado la pregunta de Sergi. Y en sí, pero te iba a preguntar yo definitiva, a ti, Ferran, si sí, llega al 161 antes de tocar otra vez el 50%, es decir, si esta línea, para que nos entendamos, llega hasta aquí, sí, si después vas hasta aquí, aquí no entramos ya, ¿no? ¿O sí? pasa una cosa. Tú pon un gráfico de H4. Voy, que te voy a ponerlo como estaba para que... Sí, sí, sí. En realidad, en realidad, yo lo que busco es la corrección de todo este tramo. ¿eh?
Entonces, en un time frame, un swing, yo tengo abierto un swing, como comenté, y fijaros que en H4, haz el favor, haz el Sí, Fibonacci de dónde lo tomarías tú. pero este swing, por ejemplo. No, no, todo el swing de caída, Ah, vale. vamos a plantear la operación. No, vale, esto lo puedes dejar, correcto. Yo lo que estoy haciendo es hacer un juicio de valor, el cual dice que esta corrección desde el día 11 es extrema y por lo tanto, como es extrema, me interesa especular sobre ella. ¿Y dónde? Pues precisamente en el sitio donde estamos ahora. ¿eh? Y por lo tanto tengo yo que analizar hasta dónde me llegaría. O sea, aquí está, te llegaría hasta la medianera. Pon el cursor donde está la medianera. Ahí, 70%. aquí en el azul, un poco más arriba. Eso debe de llegar ahí. Mira los puntos que hay. ¿eh? 267 más o menos aproximadamente. O sea, es lo que voy a buscar. Ya sé que yo soy scalper, nervioso de 2 ticks. Lo que pasa con una cuenta independiente, uh, pues busco estos swings, busco estos swings más amplios, los busco. Entonces, haz el favor, hazme el Fibonacci del flush, del clímax. No, este déjalo. Un Fibonacci nuevo, el cual será del clímax. Abajo, 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 abajo. ¿Dónde lo tomarías? No, no, a la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde lo tomaríamos? Abajo, 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 abajo. Dos velas aquí. Aquí. Hasta aquí abajo. ¿Lo Espérate, veis? voy a poner otro ¿Eh? color para que se vea un poquito más. Y esto es lo que buscaríamos. Estos movimientos. ¿eh? Estos movimientos que son en time frames para buscar esta entrada. Cuidado que en ese patrón, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría, tenemos el flush, tenemos el enrangado, tenemos el pinchazo quiebre, nos faltaría que subiera un poco y luego la trampa. Y después de la trampa, luego ya es eso que el patrón perfecto para largo hasta arriba. Eso lógicamente, si lo hace, tardará semanas en completarlo. Y por lo tanto será un patrón que podemos ir viendo a lo largo del tiempo. ¿eh? Sí, ¿Se que este que entiende? tú me comentaste aquí. Sí, sí. Se ve como uso, voy cambiando los time frames. Por lo tanto, yo en ese time frame dice, ostras, Ferran, tú querías abrir un largo, pero hoy has hecho todo cortos. Sí, claro, porque la caída esta en un time frame menor, scalp de 70 ticks, que es lo que yo hago, me da entrada. Sin embargo, con la otra cuenta, en time frame diario o H4, me da un largo. Se entiende, ¿eh? Vale, Iván, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, sí, las líneas de tendencia vamos a aprender a dibujarlas el próximo día, que será lo que haremos el próximo día, a estructurar, pero no estas. Estas son en dinámico. Vamos a hacer de momento en horizontal, ¿de acuerdo? El próximo día vamos a hacer en horizontal. Uh, Iván, ¿por qué no pones el robot en marcha a trabajar? Vale, Vamos a hacer mira. ahora de forma mecánica algo que nosotros no vamos a hacer jamás, es de forma mecánica, con un robot el cual nos trabaje esto de forma sola. ¿Lo pones del principio o vamos? Tarda, es que tarda, ¿eh? Tarda. Sí, tarda un Pues poquito. nada, ahora está trabajando, ¿no? Lo que hay que tener cuidado, ¿vale? Que es lo que he comentado Ferran, es que como el indicador repinta, o sea, se va cambiando, ¿vale? Aquí podemos observar que las entradas son como siempre las vemos, perfectamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como en esta de aquí. Aquí, cuando se ejecuta esta orden, ¿vale? El indicador estaba tal como estaba aquí.
la línea roja estaba arriba, justamente, ¿vale? Porque el robot lo que hace es que te vende cuando supera este precio, esta línea, y te la cierra cuando bajas de la línea azul, y viceversa. Te compra aquí abajo y te cierra aquí. Esto lo he hecho más que nada para saber cómo pintaba el indicador. Y claro, lo que comenta Ferran, hay que tener en cuenta que como aquí lo hace bien, ¿vale? Pero hay casos que cuando ojo, cambia la tendencia o hace un giro fuerte, lo que sea, pasa esto. Aquí estaba el indicador, tal y como estaba aquí en esta anterior, y está cerrado aquí. Entonces, a la hora de poner el indicador tenemos que tener en cuenta ese detalle, que es lo que me he dado cuenta, ¿vale? Y también lo que estaba mirando también en 4 horas, en H4, hace lo mismo, pero lo hace, digamos, como hace un time frame superior, tarda más en hacerlo, es decir, que da menos fallos en ese aspecto. Sí, sí. Ponlo ampliado y lo vemos. Ahora, por ejemplo, te ha cerrado una orden, ¿no? ¿Ves? Exactamente. Aquí ahora mismo hace un Amplía, ratito, haz zoom el más. mira, Ha entrado en la desviación y te ha cerrado una orden. mira, este es un Vale. ejemplo, ¿ves? Esto está en H4. Mira, Ahora ¿veis? me gustaría que me buscara un largo. Claro, pero ahora lo que yo comentaba, ¿veis lo que os quiero decir? Aquí estaba el indicador, la línea roja aquí, ha hecho la venta, pero ¿qué ha ido pasando? Que ha ido moviéndose el mercado y el indicador se ha ido repintando poquito a poco. Entonces, claro, no se ve igual que cuando se hace aquí, o cuando se plasma el indicador y lo vemos también, por decirlo así. Entonces, Está eso es lo que hay claro. que tener un poquito. Por lo menos en MT4 el indicador hay que tener ese cuidado. No sé yo si en Ninja se hará lo mismo o no, pero hay que tener en cuenta esa consideración a la hora digamos, si lo queremos utilizar para nuestra operativa. Está claro, está ¿Vale? claro. Ahora, por ejemplo, a ver si te abre un largo. Si tenemos suerte. Laura está constatando lo que estás explicando. Sí, que en Ninja hace lo mismo, ¿no? Hombre, me lo imaginaba porque como va calculando vela a vela, yo por eso he hecho el robot más que nada, para ver cómo funcionaba realmente el indicador, porque claro, tú lo pones en una pantalla normal y corriente y dices, ostras, qué bonito, compro aquí, cierro aquí, vendo aquí, y puede pasar que, como en este caso, porque no es exactamente igual. ¿Veis? Ahora se va amordando, antes estaba la línea mucho más hacia arriba y ahora se está amordando más, va cambiando, como lo podéis ver. Entonces, hay que tener en cuenta eso, si lo queremos aplicar el indicador, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y sí, ¿Veis? Por ejemplo, ahora con los aquí, setups que hemos cambiado antes nosotros, la desviación típica y los parámetros del indicador. ya ves, va muy pocas operaciones y así va, ahora mismo va por 5. Ya es que va dependiendo en función de cómo se vaya moviendo el gráfico, va Está moviéndose claro. todo. ¿Ves? Por ejemplo, aquí diríamos que hubiésemos comprado aquí y en verdad no ha llegado el gráfico hoy. Ahora sí ha hecho la compra. La ha hecho porque ha llegado, pero aquí diríamos, ostras, que hubiésemos comprado aquí. Y en verdad no, porque el indicador en ese momento no estaba dando la señal. Está Y claro, eso está más o menos es claro. lo que me he dado cuenta y le quería comentar a Ferran para que, no sé si lo sabría o no, yo qué sé, para que lo tengamos en cuenta todos también. En realidad, la respuesta es la de siempre. El indicador no nos va. Mira, ahora por ejemplo te ha vendido. El indicador no lo vamos nosotros a usar indicadores, sino ¿Veis cómo se va separando? sencillamente, perdón, Mira, ¿veis cómo se va separando el indicador? está claro, va cambiando con la tendencia. Lógico, porque va calculando en cada tip, va calculando el periodo y todo lo demás. Entonces va moviéndose así. Entonces, más que nada detalle ese, tenerlo en cuenta por eso mismo. Y si ahora te ha vuelto a abrir otro corto. No, una compra ahora. Y eso es lo que he comentado Ferran, más que nada por si eso, o tenerlo en cuenta a la hora de hacer los deberes que nos han mandado, pues hay que tenerlo en cuenta. Está claro, ¿eh? A ver cómo te va de Y por mí, no sé, resultados. A ver cómo te va de resultados, Iván. pues
va a 9 operaciones y más o menos va en break-even. Y sí, sí, por lo típico de los indicadores. Mm. Hombre, para tenerlo en consideración, como yo creo que puede estar bien, pero siempre Perfecto. sabiendo todas las cosas como lo hacen, por decirlo así. Está claro. Hay que Pon, tener todo pon, eso. por ejemplo, un pantallazo que esté haciéndose en ese momento. Nuevo, por ejemplo, del el Aussie. No, eso no tengo datos de este, no me tengo datos de eurodólar. Ah, sí, sí, solo tienes eurodólar. Sí, la verdad es que sí. Está claro. Mm. Y no sé, yo ya no sé si, no sé más qué decir. Si alguien tiene una No, hombre, pregunta o está claro. algo, Los robots no funcionan. Te recupero la llamada. ¿Eh? venga, vale. Venga, gracias, gracias por ayudarme, Iván. Venga, de nada. Muy bien, pues ves, yo tengo aquí de lo que se trata, no es de que el indicador, lógicamente la curva cuando estaba aquí tenía otra curva, por lo tanto el indicador, como bien dices, va a repintar. Sencillamente lo que vamos a utilizar este indicador o la vista o simplemente nuestro juicio es que en particular a mí lo que me interesa es hacer trading en movimientos extremos del mercado. ¿eh? Este es realmente la filosofía que hay detrás. Lo que a mí me interesa es comprar o vender, son movimientos en los cuales el mercado pues ha hecho un movimiento uh, que está fuera de norma. Por ejemplo, aquí tengo el DAX, podemos verlo. Aquí, por ejemplo, tengo el DAX. El DAX, por ejemplo, vamos a verlo, que está en Ninja. Tengo aquí 4 horas y en realidad veo que el DAX está en una tendencia bajista. Este es el indicador. Lógicamente, este indicador, cuando hacía el precio este giro, seguramente, bueno, casi con toda seguridad, las señales que daba eran muy distintas a las que vemos ahora. No obstante, tenemos que verlo en el tiempo de ahora. Yo lo que estoy viendo es que el DAX está haciendo una caída. Y en definitiva, a mí lo que me interesa es vender los pinchazos que hay en esta manguera, ¿de acuerdo? Es realmente lo que me interesa. Movimientos extremos en los cuales el precio pues se salga de madre. ¿eh? Espero que se haya entendido y como hemos dicho nosotros, no somos traders discrecionales. No usaremos ningún indicador, sino que sencillamente pues vamos a evaluar. En ese sentido, ¿qué tenemos qué tenemos en lo que es el DAX? Tenemos que en este momento está en una zona donde en realidad la tendencia bajista sigue vigente, se ha puesto en una zona lateral e intentará apoyándose en este nivel de aquí, intentará coger fuerza para intentar que esta corrección sea mayor. No obstante, y esto lo veremos el siguiente día, tenemos aquí un nivel que consideramos bastante fuerte y asimismo tenemos que el precio está en descenso y por lo tanto aquí es el lugar en el cual a nosotros nos interesa buscar en este caso el corto, si es que nos aguanta este nivel. Bien, espero que se haya entendido. No sé si hay alguna pregunta más. O aunque no sea de esto, alguna pregunta adicional. Nada, no hagamos caso de los parámetros. Ya hemos visto lo traicionero que es
lo traicionero que es, lo traicionero que son los indicadores. Nosotros tenemos el gráfico limpio. Por ejemplo, ahora mismo yo calculo en otro parámetro, por ejemplo, pongo un parámetro, yo qué sé, más grande y tendré unos resultados distintos. En definitiva, bueno, me sigue dando venta todavía, ¿de acuerdo? Como vemos, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar realmente la situación en este punto. Si bien tendremos en cuenta como pilar los casos de corrección extrema. Por ejemplo, veamos algún caso más. Aquí en este momento. En este momento es una corrección extrema de la subida que venía todo el mes de septiembre, la subida que venía realizando. Patrón de giro, y por lo tanto aquí tenemos lo que le llamaremos, buscaremos esto, el módulo de arranque, el bastoncito, subida, y las correcciones vamos a venderla. Vamos a estudiar pues el movimiento del DAX mañana lunes. Muy bien, pues a ver si hay alguna pregunta más. A ver si hay alguna pregunta más y si no, pues lo dejaríamos, aunque no sea de esto, de lo que hablamos el otro día, pues podríamos preguntar. Sí, claro, toma. Sí, Sergi, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ferran, por la clase de hoy. Tenía una duda y quería lanzarla. ¿Puedes poner el gráfico que tenías hace un momento, antes de poner este gráfico Sí, de clústeres? el del DAX. Sí. En la parte central, donde tienes el volumen climático, que es el 12/3 abajo, Y sí, donde está el volumen climático. La pregunta es, visto esto de aquí, ¿esto es un flush? Luego una lateralización, un segundo pinchazo, recuperación de nivel, bajada a 50 y sería buscar un largo en ese punto que hubiese fallado. ¿Es eso o no? yo no te sé contestar, no te sé contestar, Vale. porque yo en realidad este volumen climático lo hubiera buscado aquí, al final de la subida, y te hubiera buscado el volumen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, al estar desplazado un poco más allá y al tener una vela bajista, esto veremos que es la entrada realmente de venta, la cual es lo que nos da el movimiento. Esta es la lectura que hago. Es decir, volumen climático, ¿ves? Es esto. Aquí lo tengo. No una barra. En este caso tengo un conjunto de barras. Y como ves, este sí que es el clímax de todo este movimiento parabólico. Este es lo tomaremos como una sola vela y esto sí que es clímax. El clímax me crea en un doble suelo y le impulsa a corregir durante prácticamente más de un mes. Pero en este caso de aquí, a ver, veo más cosas conforme. Este de aquí es el volumen climático, este es el clímax, y fijaros aquí que hay volumen alto y constante. Esto es una reacumulación de este clímax. ¿Ves aquí, Sergi? Que el precio Sí, sí. tiene alto volumen y no desplaza. Por lo tanto, esto es un solo patrón que le impulsa hacia arriba. El punto de clímax suele ser en los extremos, es decir, este conjunto de velas o esta vela final es en la cual yo debería de buscar esta vela climática, pero como ves no me coincide. Por lo tanto, esta vela de aquí, la pregunta tuya, no la puedo asimilar a clímax, sino la asimilo a que es
entrada de oferta. ¿Ves que es después del clímax? Es entrada de oferta. No sé si te he contestado. De acuerdo, yo lo que intentaba era buscar el patrón que habías replicado en la parte baja y que Iván había explicado muy bien. E intentaba entender si podíamos ver de un modo fácil un volumen climático que nos identificara un primer flush, después un pequeño lateral, después un segundo pinchazo, te acaba con una reentrada a la zona, diríamos, enrangada y bajas a buscar el 50. Simplemente buscaba lo que habíais explicado, ¿eh? Y era un poco por saber si se podía considerar. Simplemente eso. Bien. Muchas gracias. Pero está bien, pero fíjate en una cosa. Ahora no tenemos el indicador, no nos ha repintado, ¿no? En realidad, fíjate una cosa. Aquí es un extremo, te pregunto, Sergi. Gracias por la intervención, pero yo veo que aquí es una corrección normal. Me ha ido a buscar propiamente el precio, es hablar por hablar, pero el precio me ha ido a buscar el spike and channel, la base del canal. El precio me ha ido a buscar esto. Entonces, en primer lugar, ya afirmaría que el patrón que hemos descrito no se cumple aquí, porque es una zona estándar, es una zona normal. Diría que esta zona de aquí es una reacción normal en esta línea que acabamos de dibujar, ¿de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Es decir, que no es, en primer lugar, no es el lugar para buscarlo. En cambio, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Ahora ves, esto me repinta mal, vale, no le demos caso. No sé cómo estaba este indicador en el momento que llamaremos C, pero como hemos afirmado que tampoco necesitamos el indicador, lo que sí necesitamos son casos extremos, casos extremos de corrección. Y en realidad esta corrección, que ya ha durado bastantes días, ha ido a un extremo. Otra cosa es, como decíamos, que hemos asimilado que esto es entrada de oferta fuerte, es venta, y por lo tanto no tomemos esto, pero esto ya es otra historia, ¿de acuerdo? Es decir, que no es el flush, para mí no es el flush, para mí el flush sería quizás más bien este de aquí, ¿sabes? Sería lo que, más bien este de aquí, Gracias, Ferran, gracias. Más o menos es la interpretación que veo. Veo también aquí una cosa, el armónico, de tu pregunta. Estoy viendo esto. Es el caso particular, lo vemos ya que has preguntado. Ya lo iremos viendo, casos, porque en realidad de lo que aprenderemos es de casos como aprenderemos de casos como el que preguntas tú, Sergi. ¿Ves que es el armónico perfecto? XA igual a BC. XA igual a BC. Aquí es una zona para buscar el armónico, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué haría yo? Yo haría en particular, el indicador aquí no podemos hacerle caso porque, como dice Iván, nos ha repintado, pero probablemente la manguera la tuviéramos en este sentido. Y probablemente este era un pinchazo y eso probablemente era otro pinchazo en ese día, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos usar, nosotros no somos de indicadores ni somos de Fibonacci, pero si quisiéramos usarlo, yo en particular tomaría este punto de aquí, tomaría quizás una graficación de este tipo, ¿no? Y me fijaría, en particular, en este 200, ¿de acuerdo? ¿Lo ves, Sergi? Explico la reacción yo de este 200, que tengo 1, 2, y eso es un gap de escape.
¿Lo veis? Es una maldita trampa, la cual sobre el nivel, al día siguiente, me hace la trampa, un gap de escape y raca, y tenemos toda la caída. Así es como yo estoy leyendo el mercado en función de lo que... Por eso te digo que esto no es el... ¿De acuerdo? No es el flush. No es el flush. Para mí el flush sería este de aquí, esta vela, ¿de acuerdo? Y esto es un flush también. Y esto es un rango. Y esto es otro rango. Lo veis que nunca los patrones son ordenados. No es que tenga 1, 2, 3, 4, no. Tengo un flush, tengo un rango, tengo otro flush, tengo el quiebre o pinchazo y luego tengo la trampa. Y luego fijaros aquí, como la corrección no me dio entrada, ¿lo veis? Si yo estuviera esperando el precio aquí, no me daría entrada. Pues adiós, no pasa nada. Al cabo de media hora el mercado me dará otra entrada. Esa es la lectura que yo hago de este punto que tú me has indicado, ¿de acuerdo? Fíjate que nosotros, este análisis de volumen, lo vamos a hacer de una forma con la cinta, de esta forma, pero lo haremos también, estos análisis que tú me estás preguntando, ¿veis? Fijaros, ahora tengo esto en el eurodólar, es el caso actual que estamos viendo con Iván. Tengo el flush, tengo el rango, tengo el pinchazo y tengo la trampa, ¿de acuerdo? Y entonces estos análisis de volumen que tú me estás preguntando, Sergi, fíjate cómo la secuencia de volumen, esta onda lleva 7.000 lotes, esta 5.000, esta 2.000, esta 3.000. Fíjate cómo se está desinflando el momentum. Y en toda la subida, fíjate cómo aquí ya empieza a tener realmente una entrada seria de volumen, 3.000, 2.000 y lo más importante, fijaros en esta onda que tengo 4.000 lotes, ¿lo ves, Sergi? Y luego ya el test me lo hacen solo con 1.000, o sea que si pusiéramos menos 7.000, menos 5.000, menos 2.000 y luego ya pasamos a más 3.000, a más 2.000, a más 4.000 y a menos 1.000, Por lo tanto, aquí con Iván podíamos, aparte, fijaros que es el POC. Tengo el POC. Fijaros que el POC, un sitio goloso, y he tenido lo que le llamamos un RIP, una Reaction in Price. No sé si he contestado la pregunta, Sergi. Analizaremos el volumen, pero en realidad creo que no es un clímax. ¿De acuerdo? Suele cruzar. No entiendo la pregunta de Iván y tal vez la línea armónica, salen los armónicos, el punto B lo suelen cruzar en el DAX. En el DAX. El armónico A. Este. Sí, claro. Sí. Pero vamos a ver una cosa. Si hemos discutido con Sergi que esto era oferta, en mi opinión, que no era un clímax, sino que hemos visto en el eurodólar, aquí una onda al final del gráfico, de todo el gráfico, una onda de, creo, más 4.000, es decir, demanda seria, aquí esto es oferta seria. Y por lo tanto, no tengo la cinta, pero nuestro trabajo sería buscar aquí, probablemente, un clúster en la cinta, el cual buscaremos lo que llamamos la línea de perro guardián, y es una línea que el precio pues me iban a defender, ¿de acuerdo? Por ese motivo afirmas que el B, el armónico, lo suelen cruzar, pero como ves aquí, no lo han cruzado, y probablemente el motivo es porque aquí hay realmente, bueno, el motivo no es seguro, viendo lo que ha hecho el precio, pero cuando estábamos delante de estas velas,
El B explicaríamos no la ha cruzado porque probablemente aquí hay un clúster de venta muy fuerte. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más. Muy bien, pues no hay preguntas. Pues nada, vamos a seguir observando esta semana momentos de volatilidad. Vamos a ver el comportamiento del DAX, ¿de acuerdo? Vamos a ver el comportamiento del DAX. Vamos a observar el euro y vamos a observar el AUSI también, que hemos visto que estaba en una zona de sobreventa, una zona de interés en nuestra opinión. Pues nada, si no hay más preguntas, gracias por la atención y nada, seguimos. Yo estaré 3 días fuera, o sea que estaré un poco desconectado, pero a la vuelta seguimos trabajando estos conceptos y empezaremos por propiamente lo que es a graficación. Pues nada, un saludo y muchas gracias. Voy a subir la grabación para los compañeros que no han estado. Un saludo, gracias.